eléctrico de los suelos. La norma de referencia que vamos a tener para este laboratorio es la ACTM-D 422 y la ASHTO-T 2788. El objetivo para nuestro laboratorio de hoy va a ser determinar la distribución cuantitativa del tamaño de las partículas de un suelo. En el fundamento teórico vamos a ver algo breve en cuanto al análisis granulométrico por el método mecánico. En este consiste en la determinación de los porcentajes de piedra, grava, arena, limo y arcilla, y contienen una determinada cantidad de suelo, ¿sí? Que contienen una determinada cantidad de suelo. Cuando el material es granular, los porcentajes de piedra, grava y arena pueden fácilmente determinarse mediante el empleo de tamices. Granulometría mediante tamices. Este método de prueba se utiliza para determinar la distribución del tamaño de la partícula, o en algunas bibliografías dice gradación, de una muestra de suelo. Esto se debe a un espécimen representativo de muestra mediante uno de los tres procedimientos: húmedo, secado al aire o secado al horno, ¿sí? Estos datos se combinan para determinar la distribución del tamaño, que ya hemos dicho que también se le denomina gradación. Este método de prueba utiliza un criterio de tamiz de abertura cuadrada para determinar la gradación del suelo entre el tamiz número de 3 pulgadas y el tamiz número 200, ¿sí? Entonces, en todo lo que vamos a ver en cuanto al procedimiento, una de las partes más importantes es el lavado. Y es precisamente por eso es que también lo coloco ahí en la imagen. En la parte inferior ustedes van a ver esto de acá. Es importante saber si al momento de realizar la granulometría, las personas que van a realizar este ensayo se va a realizar el lavado, ¿sí? Este lavado es bastante importante, ¿sí? Este es un lavado de finos que se le hace a la muestra. Y este lavado es importante en el sentido en el que el agua y el manipuleo que se hace con la mano, ese juego que se hace al momento de ir lavando la muestra, removerlo para que toda la impureza o todo lo que puede estar conformado en grumos pueda ser disuelto, ¿sí? Entonces, este tipo de muestras de suelos en algunas pueden tener un tamaño mayor, ¿no?, del real, pero que están unidos por un segmentante o cohesión aparente en el suelo. Y para tener un resultado más real, ¿no?, un resultado correcto, lo que se hace es el lavado. Entonces nosotros tenemos que manualmente, al momento de lavar la muestra, romper, ¿no?, todo tipo de grumos, deshacer todo tipo de cohesión o de terrones que pueda haber en la muestra, ¿sí? Y este procedimiento se realiza hasta que el agua que pasa a través del tamiz, en este caso el tamiz es el número 200, esa agua que se escurre sea transparente, ¿no? En la parte central podemos ver lo que sería un tamizador eléctrico, ¿sí? Muchos de ustedes lo deben conocer. Y en la parte de la inferior derecha podemos ver lo que es el resultado o materiales que han pasado por diferentes tipos de tamices. Se puede identificar o llegar a la conclusión de esa manera porque aquí vemos partículas más finas y van aumentando el tamaño, ¿no?, de las partículas, hasta que aquí es un poquito más grande el tamaño de las partículas. Muy bien. En cuanto a los materiales para este laboratorio, va a ser la muestra para realizar el ensayo. En los equipos y herramientas vamos a mencionar, para realizar un método mecánico tenemos que tener lo que sería el juego de tamices, ¿sí?, incluido lo que sería la tapa y el fondo, la balanza con sensibilidad de 0,1 gramos, el mortero con su pisón para también mediante esa herramienta poder ¿no?, disgregar, separar todos los grumos o terrones que puedan haber.
También el horno a temperatura constante, lo que serían las taras, muy bien, las taras, el cuarteador para poder obtener una muestra representativa, en este caso este es un cuarteador mecánico, los cepillos para realizar la limpieza y también vamos a tener que tener el tamizador, ¿no? Si es que vamos a hacer la agitación mediante un método mecánico. Si no se cuenta con el agitador eléctrico, entonces lo que se tiene que hacer es agitar la serie de tamices manualmente. Muy bien. En cuanto al procedimiento, jóvenes, en esta primera plana que se ve en pantalla, inciso A, tomar una muestra de suelo representativa. La cantidad de muestra depende del tipo de material. En muchas ocasiones nosotros no podemos recordar, ¿no? O saber, o no contamos con la experiencia y estamos en la incertidumbre de cuánto de material tenemos que tener, ¿no? Un momentito, ya. Había en sala de espera dos compañeros, ya están adentro. Listo. Entonces, en función del tipo de suelo, nosotros con esta tabla podemos saber cuánto es la cantidad mínima de muestra que tenemos que tener. Fíjense, para suelos de grano fino es entre 100 y 200 gramos. Para suelos arenosos, entre 200 y 500. Y para suelos gravosos, la cantidad recomendada por norma, esta tablita ustedes la van a encontrar en la guía que yo les he pasado, eso sería unos 1000 gramos a 3000 gramos. Como siguiente paso, secar la muestra en el horno a una temperatura aproximada de 105 más o menos 5 grados centígrados durante un tiempo de 24 horas. Siguiente, se pesa la muestra después de enfriada y se registra el peso en una aproximación en gramos. Se pulveriza los terrones de suelo seco mediante el rodillo pisón. Y luego se coloca la muestra sobre el tamiz número 200 y se lava cuidadosamente el material hasta que el agua que pasa a través del tamiz mantenga su transparencia. Entonces es en ese momento que se realiza el lavado, fíjense, se lo lava con agua normal, ¿sí? Agua del grifo, y el tamiz que se utiliza para hacer el lavado es el tamiz número 200. Toda la muestra que quede retenida en el tamiz número 200 es con la que nosotros vamos a hacer el análisis gradulométrico, el ensayo propiamente dicho. Y todo el material fino, ¿sí?, que pase, bueno, se desecha, ¿no?, ese material. Siguiente paso, vaciar cuidadosamente el residuo con ayuda del agua en un recipiente de secador y dejar un tiempo prudencial para permitirle sedimentar, hasta lograr que en el agua, en la parte superficial, es decir, en la parte de arriba de la suspensión, se vuelva transparente. ¿Sí? Entonces, aquí, si bien no podemos realizar el ensayo de forma práctica, existen algunas técnicas, ¿no?, que nos ayudan a nosotros a poder hacer o que nos facilitan algunos pasos. Entonces, esta parte de aquí que nos dicen vaciar cuidadosamente el residuo con ayuda del agua, se refiere a que cuando ya está limpia la muestra, ¿sí?, el material que queda retenido, que se está viendo en pantalla, se lo tiene que llevar a una tara. Este material que estoy en pantalla seleccionando, mejor voy a, con un lápiz de color rojo, voy a remarcar todo este material, ¿sí?, que es el material que ha retenido el tamiz número 200, lo tenemos que llevar a una tara, ¿sí? Todo este material lo tenemos que llevar a una tara, pero no es tan sencillo llevarlo a una tara, ¿sí? Porque este material, uno, está húmedo, ¿no? Y lo que hay abajo es mallas, son mallas, o sea, y tenemos que también sacar todo el material sin dejar alguna parte con material, ¿no? Porque eso va a ser pérdida. Entonces, lo que nosotros tenemos que realizar, o la práctica que es recomendada para hacer, ¿sí?, es ayudarnos con el propio grifo, con la propia presión del agua del grifo, y ir juntando, ¿no?, todo el material hasta un extremo, y luego ir llevándolo con calma hasta lo que sería una tara que va a estar, tiene que estar lista, ¿no?
Sí. Obviamente en la tara no hay que utilizar mucha presión de agua porque si no toda la tara, antes de que se llene, que vacíe el material que estamos sacando de este tamiz, la tara va a ser la que se va a llenar con agua. Entonces con poca cantidad de agua, ¿sí? Vamos arrinconando toda la muestra que se ha retenido en este tamiz número 200 y lo vamos llevando a la tara, ¿sí? Muy bien. Y esto se deja de la muestra en la tara hasta que lo que sería, hasta que se sedimente y que la parte superficial de la muestra quede transparente, ¿sí? Y a medida que ya vaya pasando un buen tiempo y nosotros vayamos notando de que está clarita en la parte superficial, vamos escurriendo, ¿no? Vamos sacando el agua hasta reducir en todo lo que se pueda. Obviamente el agua no va a secarse 100%, ¿no? Sino vamos a sacar una pequeña cantidad de agua y luego vamos a colocarlo en el horno para que la muestra esté seca, ¿sí? Muy bien. Siguiente, luego de secado el residuo volverá a pesarse para luego hacer pasar por la serie de tamices que puede ser, aquí también tenemos unas recomendaciones para que ustedes puedan tener una referencia, ¿no? Si cuentan con, en este caso, con tamices como el 20, como el número 60, entonces los demás, fíjense que son repetitivos, ¿no? El tamiz número 4, el tamiz número 10 es lo que siempre tiene que haber, el tamiz número 40, y estos jóvenes, ahorita les voy adelantando, son tamices, estos que siempre hay en las opciones y las que siempre tienen que estar en nuestro juego de tamiz, están ahí porque en referencia a ese número también se hace la clasificación de suelo. En el próximo laboratorio y también en lo que han visto con el ingeniero, ustedes han podido ver clasificación de suelos mediante el método SUB y mediante el método ASTO, ¿no? Entonces, y existen más todavía métodos de clasificación. Y si recuerdan, entre los datos que necesitan para poder realizar la clasificación es precisamente el material que queda retenido en estos tamices que aquí podemos observar de que se repiten, o sea, de que sí o sí tienen que haber, ¿sí? Entonces, es por eso el motivo de que estos siempre tienen que haber, porque este material que van a quedar en estos tamices 10, el 40, el 200, en base a esos jóvenes nosotros vamos a hacer la clasificación de los suelos. Muy bien. Ya. Ahora, siguiendo con la explicación, vamos a continuar con el inciso H, que dice colocar los tamices en el agitador eléctrico aproximadamente durante ¿cuánto? 6 minutos. Se agita, y si se agita el juego de tamices de forma manual, entonces realizarlo durante un tiempo mínimo que debe ser mayor a 10 minutos. Muy bien. Entonces es mayor el tiempo cuando se realiza el tamizado manualmente. Muy bien. Entonces este es el juego de tamices, jóvenes. En la parte inferior está la base, luego está el tamiz número 200 y luego así hasta de forma ascendente ir ordenando los tamices y en la parte de arriba colocar lo que sería la tapa, ¿no? Se sujeta de los dos extremos, tanto de la base de la tapa y de la base de lo que sería la base metálica del juego de tamices y de la superficie de la tapa, ¿no? Y mediante agitaciones es que se realiza todo lo que es el análisis granulométrico, o sea, eh, lo que van pasando las partículas de una malla en otra malla, ¿no? Luego, quitar la serie de tamices del agitador, si es que este se realizó de forma mecánica o eléctrica, y obtener el peso del material que quedó retenido en cada tamiz. Estos datos son importantes y son los principales, ¿no? Con los que se tiene que realizar el análisis granulométrico. Esta es una lista en planta y fíjese de que así es lo que queda en los tamices, ¿no? Si generalmente en los tamices de mayor abertura es donde hay menos material. A medida que va descendiendo la abertura del tamiz, también van
van creando mayor cantidad de suelo. En este caso, aquí nosotros podemos ver, y yo también les quiero comentar, por las normas que nosotros usamos, que es la norma AASHTO y la norma ACTM, es que nosotros en este punto de acá podemos observar que la malla, la abertura que tienen los tamices es de forma cuadrada, ¿sí? Y eso no es porque no se puede realizar otra, o porque no hay otra forma geométrica de las aberturas de las mallas. Existen las mallas de los tamices en formas circulares. A esto me refiero. Fíjense que esta malla tiene una configuración cuadrada, ¿no? Cuadrada, en puro cuadrado, ¿no? En puro cuadrado. Pero también existen mallas que están en forma circular, ¿no? En forma circular. Y estas mallas se lo utilizan con otras normas. En nuestro medio, con las normas a las que tenemos de referencia, son las mallas cuadradas. Pero ustedes tienen que saber, jóvenes, por conocimiento, de que también existen lo que serían las mallas en forma circular, y eso se lo ocupa en países como España, en todo lo que es el continente europeo, ¿sí? Por su norma. Ahí utilizan otra norma, no es nuestra misma norma, su norma es la UNE, es otra, ¿sí? Entonces también en algunas geografías ustedes van a encontrar de que aclaran, ¿no?, qué tipo de malla tienen que tener los tamices con los que se trabaja en nuestro medio, y es precisamente porque existen dos, ¿no? Existen dos que son con las que más se trabajan, y uno tiene que escoger el tipo de malla de acuerdo a la norma que va a usar. En nuestro caso, nosotros trabajamos, y en todos los lugares van a ver que se trabaja con lo que sería la malla de forma geométrica cuadrada, ¿no? ¿Por qué? Porque así está estipulado en la norma que tenemos o usamos en nuestro medio. Muy bien, entonces, ahora una vez ya habiendo concluido la parte práctica, donde ya conocemos lo que sería el peso retenido en cada tamiz, entramos a la parte de datos y fórmulas. En esta parte de datos y fórmulas vemos, ¿no?, todas las fórmulas que vamos a utilizar en los cálculos, y en la parte derecha ustedes pueden observar la descripción de cada uno de los términos. Aquí estas fórmulas ustedes ya las conocen, ¿sí? Y aquí en este caso, el peso retenido acumulado sub n, n se refiere a la fila que se está calculando. Por ejemplo, si es los cálculos para la fila del tamiz número 4, entonces aquí el peso retenido acumulado en el tamiz número 4, ¿no? Y así ustedes van configurando. Cuando ustedes vean aquí en la fórmula n-1, se refiere a un tamiz anterior, o sea, que está por encima. Muy bien. Si estoy aquí analizando para los cálculos para lo que sería el tamiz número 200, entonces yo digo acá, el peso retenido acumulado en el tamiz número 200, igual al peso retenido acumulado en el tamiz anterior. Este n-1 es anterior, o el de arriba, el que está por encima. Entonces, ya sea que sea el número 100, el número 120, ¿sí? Eso viene descrito por la tabla de datos que yo les voy a proporcionar. Está eso en los datos. Muy bien. Más el peso retenido en cada tamiz, n. Hemos dicho que estamos suponiendo que estamos haciendo los cálculos para la fila del tamiz número 200, entonces aquí será con referencia al tamiz número 200. Muy bien, ¿se entiende esta parte de n y n-1? Sí, ¿no? ¿Entienden? Sí. Ya, listo, perfecto. Entonces, aquí vamos a tener también la fórmula del porcentaje retenido acumulado. Aquí vamos a tener la fórmula del porcentaje retenido acumulado. En este caso, sería, en este caso, sería, creo que es para cada también, vamos a verlo, estoy en la parte de los cálculos. Aquí tenemos el porcentaje que pasa, y en esta última parte nosotros tenemos lo que sería
la condición o el parámetro que va a decir si nuestro cálculo o nuestro ensayo es aceptable o no. Ustedes recordarán en la materia de tecnología del hormigón, en los laboratorios, cuando ustedes realizaban la práctica de análisis atomométrico, ustedes observaban, ¿no?, que habían especificaciones por la norma ACI, que les daba, ¿no?, cuando ustedes hacían su cálculo, les daba, cuando tenían ya los datos del porcentaje que pasa, una curva superior y una curva inferior. Y la curva que representaba nuestros datos tenía que entrar justo en el medio, ¿no? No podía sobrepasar o salir de los límites que ya estaban descritos en las normas. En nuestro caso, como estamos haciendo el análisis atomométrico, pero para lo que es la parte de mecánica de suelos, no tenemos esas especificaciones o no existen esas curvas como en tecnología del hormigón. Lo que tenemos nosotros es que comparar nuestros datos al finalizar y controlar el porcentaje de pérdida. Y este es el parámetro que a nosotros nos va a decir si, si el ensayo, ¿sí?, es aceptable o no, o si no hay que volver a realizar. Este es el porcentaje de pérdida y nos dice que tiene que ser menor o igual a 2%. ¿Sí? Es así que nosotros ahora entramos a la parte de los datos. Muy bien, tenemos estos datos de entrada, ¿sí?, el número del recipiente, el peso del recipiente antes de lavar, más el peso de la muestra seca antes de lavar, más el recipiente en gramos, el peso seco después de lavar, más el recipiente, o sea, más, cuando digo recipiente es la tara, ¿sí?, que pesa 48,3, el peso del recipiente, en este caso ya es solamente el recipiente, que es la tara, 35 gramos, y fíjense aquí el peso seco en gramos, ¿sí?, 101,11. Finalmente esto ya es un dato que se encuentra calculando el peso de la muestra después de lavar, 13,3. ¿Cómo lo encuentran? El peso de la muestra después de lavar, aquí está, después de lavar más recipiente, le restan el peso del recipiente, 48,3 menos 35, les va a dar 13,3, ¿sí? Entonces así se calcula este dato, que es el peso de la muestra después de lavar. También vamos a tener el tamaño de los tamices que se han utilizado, la abertura de los tamices, que están en milímetros, y el peso retenido en cada tamiz, en gramos. Muy bien, es así ahora que vamos a entrar a lo que es calcular todas las celdas que están de color amarillo, ¿sí? De esta tabla, las que tenemos que calcular son todas las celdas que están en color amarillo. Y aquí vamos a ver la descripción, ¿no? La descripción de cada una de las fórmulas. Ahí están cada una de las fórmulas. Y en este caso empezamos, ¿no?, calculando para la primera fila, que es del tamiz número 4. El peso retenido acumulado en el tamiz número 4 es igual al peso retenido en el tamiz anterior, que como no hay un tamiz anterior o que va por encima del número 4, este valor de acá es 0, ¿no? Y más el peso retenido en ese tamiz, que es el número 4, que si nos vamos a la tabla, ¿cuánto es ese dato? Que es 0, ¿no? Es 0. Entonces, por eso es que ese valor de la respuesta de este cálculo es 0. Seguidamente, lo que se tiene que hacer es calcular el porcentaje retenido acumulado, ¿no? Para el tamiz número 4 será igual al cociente del peso retenido acumulado, que nosotros ya lo tenemos, es 0 sobre el peso total, y este peso total es un valor constante para toda la fila, ¿no? Es 101,11. ¿De dónde sacamos este valor? Aquí está en los datos. 101,11 es el peso seco de la muestra, ¿sí? 101,11. Muy bien. Y ese valor van a notar de que es el que se repite en todos los cálculos. Luego se calcula el porcentaje retenido en cada tamiz, pero se parte de esta fórmula de acá, donde nosotros despejamos la variable o el término que necesitamos, que es este de acá, lo despejamos y reemplazamos los datos. En este caso también es 0. El porcentaje retenido acumulado para esa fila, ¿cuánto era? 0.
menos el porcentaje retenido acumulado del tamiz anterior, como no hay, también es 0. Entonces, por eso aquí dio 0. Finalmente, el porcentaje que pasa para el tamiz número 4 es 100 menos el porcentaje retenido acumulado, que para el tamiz número 4 dio 0. Entonces, por eso aquí el resultado sale 100%. Muy bien. Entonces, un momentito. Ya. Estábamos aquí. Ya. Seguidamente pasamos a calcular la siguiente fila, que en nuestro caso, según los datos, debajo del tamiz número 4 sigue el tamiz número 10. Luego el tamiz número 40. Y así hasta ir calculando todas las filas tamiz por tamiz, ¿no? Aquí el mismo procedimiento para el tamiz número 10 y lo mismo para el tamiz número 40. Y de la misma forma se siguen para los tres últimos tamices, ¿no? Que sería el tamiz número 60, el tamiz número 100 y el tamiz número 200. Muy bien, entonces de esa forma es que finalmente para este ejemplo que tenemos como guía ya hemos calculado todos los datos de las celdas amarillas. Muy bien, ahora queda un segundo cálculo por hacer, que es el cálculo del porcentaje de pérdida que yo les había comentado. Este cálculo del porcentaje de pérdida, ¿sí? Se toma con referencia al peso o a la cantidad de material con la que nosotros hemos introducido al juego de tamices para tamizar, ¿sí? Esa cantidad es el peso de la muestra después de lavar y es 13,3 gramos. Este es el material que hemos introducido al juego de tamices y este será el 100%. Y al realizar nosotros el tamizado hemos notado que hemos tenido una cantidad total después de pesar o sumar todos estos pesos retenidos en cada tamiz. Tenemos como suma total, que el material que hemos encontrado por la sumatoria de los pesos retenidos en cada tamiz es 13,27. ¿Ha habido una pérdida? ¿Sí o no? 13,3, 13,27. Ha habido una pérdida. ¿Sí? Nosotros hemos introducido al juego de tamices 13,3 y al realizar el tamizado y luego de tamizarlo, hemos realizado el pesaje de todo el material que quedó en cada tamiz y nos dio 13,27, ¿no? Evidentemente no es lo mismo, es inferior al peso inicial con el que nosotros habíamos introducido al juego de tamiz. Entonces, por ese motivo es que nosotros tenemos que calcular el porcentaje de pérdida. Y ese porcentaje de pérdida, ¿sí? Se calcula de la siguiente manera. Acá hay un cálculo extra. Fíjense, ¿de dónde sale este 0,23? Es de restar, ¿no? ¿Cuánto es la diferencia? 13,3 menos 13,27. La diferencia es 0,03 gramos, ¿no? ¿Y cuánto en porcentaje representa eso? Aquí está el cálculo. Tomamos el 100%, que es la cantidad de muestra inicial, y la cantidad de muestra que fue de pérdida, que fue la diferencia, es lo que queremos saber, cuánto se representa o cuánto es expresado en porcentaje. Esto, por regla de tres simples, encontramos de que 0,03 gramos es el 0,23%. Lo comparamos con la condición que nos dice que tiene que ser menor o igual a 2% y evidentemente se ve de que cumple, ¿no? Es mucho menor que 2%. Entonces, de esa manera concluimos de que con la verificación del cálculo de pérdida, los resultados de nuestro ensayo cumplieron. Muy bien. Finalmente, como observaciones, tenemos que no se limpian en algunas ocasiones los tamices bien, y entonces eso es un motivo o es una causa por la que tenemos pérdidas de material. El material, jóvenes, puede incrustarse en lo que serían las mallas, ¿sí? Entonces, al menos si las mallas ya son de menor tamaño de abertura, ¿sí?
las muestras para sacarlas del tamiz a la tara y pesarlo, tiene que sacarse con la ayuda de un cepillo para asegurarnos de que toda la cantidad de muestras pueda tomarse en cuenta, ¿sí? Otro, el tamiz presentaba desperfectos. Cuando tenemos esta situación, obviamente de que si el material, o sea, si la malla tiene ya unas roturas bastante grandes, cosa de que en realidad no me tamiza, sino el material que está en ese tamiz pasa directamente al inferior, entonces no tengo que trabajar con ese tamiz, ¿no? Porque en sí va a hacer variar todos mis resultados y no van a ser confiables los valores o los datos que yo voy a encontrar. En ese caso, sí o sí hay que cambiar de lo que sería el tamiz. Ahora, si presenta algunos desperfectos, como que ustedes, y como que es por ya sea el mal cuidado que se haya tenido o el tiempo que tenga, o sea, que tenga ya bastante antigüedad, el tamiz, entonces también eso, si ya tiene abolladuras o si ven que eh, algunas mallas, obviamente que no sean excesivas, están un poco rotas, entonces las tiene que anotar, ¿sí? Se las tiene que anotar. De preferencia, siempre es mejor cambiarlas por otras que estén en buena condición de estado, ¿no? Pero si aún así no se puede llegar a dar con un tamiz que esté en buen estado, obviamente que no sea mucho la rotura que tenga, sino que esté bien solamente de que tenga tal vez algunas abolladuras o no haya encajado bien un tamiz con el otro, ¿no? Entonces eso puede también ocasionar que haya pérdidas del material y es bueno que ustedes esas observaciones las registren en su cita, en su hoja de observación, para que cuando se llegue al trabajo en gabinete, donde ya se empiezan a calcular y a controlar los porcentajes de pérdida, ¿no? Haya un respaldo de cuál haya podido ser el motivo por el cual existe esa cantidad de pérdida de material, ¿no? Y así puedan también ver la manera de cómo solucionar. Muy bien, eso sería. Como conclusiones tenemos que colocar solamente los resultados de la última columna de la tabla que hemos visto en los cálculos, que es el porcentaje que pasa. Ponemos el tamaño del tamiz y el porcentaje que pasa. Obviamente, no de estos datos con los cuales hemos hecho la explicación o la práctica de hoy. Yo los datos se los voy a pasar para que ustedes trabajen, van a ser distintos, pero van a tener la guía de este ejercicio que hemos explicado para que lo realicen de manera similar. Muy bien. En el punto número 11 de aplicaciones, tienen que investigar cuáles son las aplicaciones o en qué se usa lo que sería el análisis denométrico de los suelos, ¿sí? En sí, de forma rápida podemos decir de que nos ayudan a poder clasificar el suelo, ¿no? De acuerdo al sistema que nosotros vayamos a usar, ya sea el método SUB o el método ASP. Muy bien, esos son los más usados. Ahora, en cuanto a anexos, de la misma manera ustedes tienen que revisar si es que a medida que buscan en el internet piden algunas fotos, qué sé yo, por ejemplo aquí de observaciones, pueden buscar, ¿no? Algunas fotos de tamisas que estén en mal estado y colocarlas pues en anexos, ¿no? Y también de el material que se suele quedar en las mallas que son de menor abertura, si es que encuentran en el internet, pueden colocarlo igual eso en la parte de anexos. Muy bien, eso sería como el avance para el día o para la clase de ahora. Y como práctico número 4, van a investigar lo que sería el ensayo del hidrómetro. Ese ensayo del hidrómetro es un ensayo granulométrico también, ¿ya? Que se hace pero para suelos bastante finos. Si en este ensayo que hayamos realizado, gran cantidad de muestra haya pasado por el tamiz número 200, ¿sí? Y se nos haya quedado poco material,
Entonces nosotros, ¿sí? Obviamente aquí ya el material ha sido lavado, ¿no? Y en sí no va a pasar mucho por el material número 200, porque el material ya fue lavado con respecto al tamiz número 200. Pero si al momento de lavar todo el material se pasó por el tamiz número 200, o ustedes pueden visualizar de que es muy fino el material, entonces tienen que saber de que también existe un ensayo granulométrico para ese tipo de materiales que son bien finos y se llama el ensayo del hidrómetro. Generalmente ese tipo de análisis jóvenes se hace cuando se van a estudiar las características del suelo o clasificar suelos muy finos cuando, se tiene que construir estructuras hidráulicas. Puede ser pilotes de puentes, pueden ser diques, pueden ser lo que serían algunas construcciones hidráulicas, ¿no? Ya se me fue el nombre de una construcción hidráulica, de unas represas. Entonces ahí se tiene que saber las características de los materiales finos, ¿no? Entonces se realiza mediante el ensayo del hidrómetro. Ahí se utilizan ya sustancias químicas, ¿no? Que ayudan a que floculen el material y es bastante extenso ese material en cuanto al tiempo, porque se hacen lecturas de las probetas, que es con las que se realiza, lecturas cada hora, ¿no? Cada cierto tiempo también. Entonces, es bastante extenso a comparación de este ensayo, que es el ensayo de granulometría, que es el que vemos normalmente en laboratorio. El otro tipo de ensayo no se lo suele ver por las mismas características que les digo, ¿no? Se utilizan ya elementos químicos y el tiempo que se utiliza para realizar ese ensayo es mucho, mucho más largo, ¿sí? Eso sería joven. Ya entonces ese sería el práctico número 4, que es el ensayo del hidrómetro. Así lo van a encontrar. En algunas ocasiones yo les comento, ese ensayo también el ingeniero se los da de práctico, no sé si se los ha dado, pero también es importante que lo sepan, ¿no? Porque sí, el ingeniero yo también les pide que investiguen. Muy bien. Entonces, habiendo acabado la explicación, con eso concluimos y voy a detener la grabación para escuchar y responder si hay dudas y luego llamar la asistencia. Este trabajo del laboratorio y el práctico número 4 van a presentarlo el próximo lunes, ¿sí? Mediante la plataforma Classroom en formato PDF. El próximo lunes sería 12 de julio, ¿sí? Para su parcial. En sí, la pregunta que usted me está realizando es sí. La respuesta sería sí. Viene en algunos casos los cálculos y en sí en los exámenes donde se les da a ustedes hacer un cálculo de análisis granulométrico y los datos que se les da, o sea que el ingeniero les coloca, es para realizarlo de atrás hacia adelante. Él en sí, en este caso, en la práctica, nosotros estamos empezando o partiendo del peso retenido en cada tamiz. Pero en el examen yo he visto que les da, si no me equivoco, el porcentaje que pasa. Y de ahí tienen que rellenar los demás, las demás celdas o las celdas que el ingeniero les pide que encuentren. ¿Sí? Y eso se puede hacer con, si ustedes vienen aquí a la parte de las fórmulas, un poquito está lenta mi computadora. Bueno, creo que se coló. Ya, ya. ¿Me escuchan? Disculpe. Sí, se Sí, escucha. sí, sí se escucha. Ya, sí, mi pantalla se congeló, pero ustedes van a poder resolver ese tipo de ejercicios. Si ustedes van colocando las fórmulas que tenemos en el paso 7 y ya van despejando, ¿no? Del porcentaje que pasa, despejan el porcentaje retenido acumulado. Y así sucesivamente van haciendo los cálculos de atrás hacia adelante. ¿Puede aparecer eso en examen? Puede. Eso generalmente aparecía en exámenes presenciales, ¿sí? La verdad, en virtual puede que les diga, que les pida que le digan, que ustedes le expliquen el procedimiento de forma oral, pero es muy poco probable, ¿sí? Lo que sí, los conceptos jóvenes, por ejemplo, hoy les dije uno,
para el ensayo, para hacer una clasificación de suelos, ¿qué ensayos ustedes necesitan? Eso es importante que ustedes sepan para su examen con el ingeniero. Son 2 los ensayos que necesitan. Ustedes eso se pueden dar cuenta por los datos que utilizan en la planilla, al menos de la ASTO, ustedes van a ver que necesitan ahí, por la tabla misma, para poder clasificar el límite líquido, el índice de plasticidad, necesitan el peso que pasa por el tamiz número 10, número 40, número 200, ¿sí? También calculan un índice de grupo, ¿no? Y todas esas cositas ustedes tienen que saber, ¿sí? Los ensayos que se utilizan o se necesitan para clasificar son 2, ¿no? No se olviden, que hemos visto ahora, que es el de análisis granulométrico, y el anterior de la clase pasada, que es el de límites de consistencia. En este ensayo sacamos el peso retenido en los tamices que nos pide el sistema de clasificación, y en el anterior laboratorio ustedes extraen, ¿no? Los datos del índice de plasticidad, límite líquido, límite plástico, eso, ¿no? Eso sería entonces, jóvenes, y esa sería la respuesta, si no me equivoco, Sara, la que preguntó, eso sería. Gracias. Ya. Buenas tardes. Disculpe, ¿podríamos buscar otra alternativa, otra metodología para tomar el examen? Lo que pasa es que en ese tiempo... Sí, si tienen ahí un lápiz y papel, vayan anotándoselo. Les pide también el procedimiento de los límites que hemos visto, límite líquido, el plástico. También pregunta de examen es las diferencias, que eso lo vamos a detallar bien, las diferencias del ensayo de compactación. Ahorita no lo hemos visto, es el laboratorio, está en el laboratorio número 8, lo vamos a ver ahí, ¿sí? Eso, a ver, sí, de momento esas son las preguntas que entran en el examen. A ver, ¿qué preguntas más entran? El índice de grupo, ¿qué es el índice de grupo? Y esa es muy sencilla la respuesta. El índice de grupo es un indicador, es un parámetro que a ustedes les ayuda a poder clasificar el suelo, ¿no? Y que siempre se tiene que anotar entre paréntesis, ¿no? Está conformado por letras y números. Eso lo vamos a ver también en el próximo laboratorio, ¿sí? Con más detalle. Esa también es una pregunta de examen. Y también yo, jóvenes, les recomiendo así, estudien y hagan a conciencia, lean, busquen en internet los prácticos. De ahí pregunta y saca también las preguntas para lo que sería su examen. ¿Sí? Hay también algunas preguntas o algunos prácticos de anteriores semestres, los prácticos que les daba para investigar. No sé si serían los mismos. Yo se los puedo buscar y se los voy a pasar, ¿sí? O si alguien los tiene, puede pasarlo al grupo, para que también ustedes vayan viendo los tipos de cosas que entran, que son un poquito para investigar, que el ingeniero sí les da para investigar, y esas son las preguntas que están al examen. ¿Sí? Esos, jóvenes, como algunas cositas más extras para que ustedes vayan investigando o vayan también preparándose. ¿Sí? Bueno, jóvenes, eso sería por la clase de hoy. Ya saqué las capturas, pueden apagar su cámara si gustan, y nos vemos el próximo lunes. ¿Sí?